¿Qué ¿Qué tal? tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto charlar contigo. Gracias, igualmente. La idea es que nos cuentes, primero felicitarte por ese gran emprendimiento que han hecho, que para nosotros abrimos los ojos grandotes así cuando vimos una escuela de robótica en una escuela estatal, son una escuela estatal, ¿no es cierto? Sí, En sí, una sí. escuela estatal argentina, en Misiones, podría haber sido en cualquier parte del país, pero nos llamaba la atención de que fuera una escuela estatal que pudiera hacer semejante emprendimiento y con tanto éxito. No solamente nosotros nos enteremos, se tiene que enterar el país de lo que están haciendo. Así que dale, todo tuyo. Bueno, yo soy ingeniera en informática. Bueno, de base soy de escuela técnica, soy técnica en electrónica también. Y bueno, hace poco estoy con ya la tesis de grado de la maestría en tecnología de la información. Hace 11 años que estoy más o menos en lo que sería tecnología en la educación. Antes estuve en otros proyectos relacionados también siempre con sistemas, pero siempre aplicados vieron que en sistemas por ahí siempre es la aplicación hacia un sector y no solo o sea, no sistemas solo en sí. Así que anduve por el agro, por salud, anduve por varios temas, vamos a decir. Y hace 11 años más o menos que estoy ya con educación. Y bueno, por ahí comentarles que este proyecto, que es Escuela de Robótica, nació hace 4 años ya, y o sea, este es el 4.º año, y es justamente una articulación público-privada. Nosotros acá en Misiones tenemos por parte de la legislatura de acá de la provincia, de la Cámara de Representantes, tenemos un espacio que se llama Unidad de Gestión en TIC, que es una secretaría. Bueno, y nace en el marco de la legislatura, se crea una secretaría que se llama Unidad de Gestión en TIC, donde se presenta el proyecto de escuela de robótica, primero como un aula de robótica, y después, bueno, el ingeniero Carlos Rovira, quien es el presidente de la legislatura, nos dice, vamos a hacer algo más que un aula, vamos a armar una escuela. Nosotros habíamos pensado en algo para chicos adolescentes. Él nos propone para pensar en algo para chicos desde los 5 años, y nosotros dijimos que sí. Y ahí empezamos a trabajar en este proyecto, que es público y gratuito. La escuela es pública y gratuita, y se cursa una vez por semana en contraturno de la escuela formal. Ellos vienen a la escuela de robótica, sería en el contraturno. Acá en septiembre del 2016 se firma un convenio justamente con la legislatura, Intel y Hewlett Packard, quienes fueron las empresas que apoyaron el proyecto, con equipamiento más que nada, y ahí comienza, ¿no es cierto?, todo lo que sería la ambientación del espacio y las inscripciones. Nosotros el año pasado se sanciona una ley en la provincia, que es la ley de educación disruptiva, donde propone justamente a la escuela de robótica que sea como un faro para las demás escuelas de la provincia, y de esta forma empezamos a trabajar con las diferentes metodologías que se proponen y las diferentes técnicas y los procesos de aprendizaje que se dan de una manera diferente. Todas propuestas que nosotros realizamos en la Escuela de Robótica, que nosotros lo vemos como un laboratorio también de experiencias pedagógicas, porque justamente al estar sería fuera del sistema formal, por así decirlo, de educación, nosotros estamos como fuera, pero a la vez estamos adentro, porque también interactuamos directamente con los estudiantes y los docentes. Entonces, al estar fuera del sistema, pero a la vez adentro, nos permite esa flexibilidad de probar distintas metodologías, de establecer distintas propuestas. En ese momento, la definición era decir, bueno, vamos a tener una escuela de robótica con chicos de 5 a 20 años.
Y bueno, y ahí era la decisión de decir, ¿cómo lo hacemos? O sea, hacemos con los kits de robótica educativa, que por ahí es lo que más se conoce por ahí en las escuelas, o trabajamos desde los ejes de la robótica y desde la creación de ideas. Y bueno, y nos fuimos por el lado de los ejes. Nosotros como todas escuelas técnicas, sabemos que en el hacer está el aprendizaje, y en la parte práctica es donde podemos por ahí visibilizar concretamente las ideas que se proponen, ¿no es cierto?, en la teoría. Y bueno, y ahí es donde a partir de estos ejes, que sería la programación, la mecánica, la electrónica, el diseño 3D, enmarcados dentro de la metodología de aprendizaje en proyectos, con distintas técnicas y distintas propuestas, como ser de la parte de educación emocional, por ejemplo, hay distintas prácticas que nosotros realizamos y que tienen que ver justamente con los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Porque también en Misiones hay una ley que es de educación emocional en las escuelas. Esta ley justamente propone que todas las escuelas tengan actividades relacionadas justamente a la identificación de las emociones, para que los estudiantes empiecen a identificar y de esa manera también aprender de una forma diferente. Entonces, ahí hay unas imágenes, por ejemplo, de los espacios de la escuela. Podemos ver que son espacios donde los chicos trabajan en equipos, ellos se dividen en distintos roles. Los roles, por ejemplo, son el líder, el programador, el diseñador, el que se encarga de la parte de comunicación, el que se encarga de la parte de cuidar los materiales, porque nosotros, al ser una escuela pública y gratuita, contamos con un presupuesto, ¿no es cierto?, acotado, y muchas donaciones, ¿sí? Y bueno, y muchas cosas que por ahí reciclamos, muchísimas cosas, componentes que reciclamos un montón. Y bueno, y ellos tienen cada uno su rol para cuidar justamente los componentes que están trabajando. Bueno, acá está el tema de los ejes. En cuanto a lo que sería el modelo de enseñanza, como les comentaba, nosotros trabajamos con el aprendizaje basado en proyectos. También dentro de los trayectos, nosotros dividimos los trayectos según las edades, para que ellos cuando ingresan a la escuela de robótica ingresen según su edad. Pero cuando ellos ya ingresan dentro de la escuela, ellos empiezan un proceso de aprendizaje. Todos los trayectos tienen los mismos contenidos. Lo que cambia es cómo el docente, que nosotros lo llamamos facilitador, utiliza distintas técnicas para hacer la bajada de esos contenidos según las edades de los chicos. Entonces, el chico de 5 años, por ejemplo, aprende electrónica, ¿no es cierto? Y el chico de 16 años también está aprendiendo los mismos conceptos, solamente que de una forma diferente. Para eso aplicamos distintas dinámicas y distintas metodologías que se van adaptando según el trayecto. En el caso de los trayectos más grandes, nosotros trabajamos con la metodología Scrum, que es una metodología para desarrollo de proyectos ágiles, ¿sí? Es más ágil, se utiliza mucho en software y en otro tipo de proyectos, y nosotros lo adaptamos para trabajar en proyectos de robótica. Y por otro lado, también en cuanto a técnicas de aprendizaje, aplicamos mucho lo que es la gamificación. Los chicos dentro de la escuela tienen un sistema de puntos, de motivaciones, para que ellos puedan realizar desafíos, y a partir de esos desafíos, si ellos logran esos desafíos, le damos medallas, y vamos trabajando con la parte de que, bueno, yo canjeo estas medallas, por ejemplo, para poner una canción en el recreo. O sea, vamos trabajando de esa forma con ellos, aplicando esa técnica. En cuanto a los trayectos de formación que tenemos, son trayectos que son certificados por el Ministerio de Educación. Nosotros todos los años elevamos al Ministerio los contenidos con la metodología que vamos a utilizar, y desde el Ministerio de Educación siempre tuvimos el apoyo justamente para realizar estas actividades. Y tenemos el trayecto de Tren Kids, por ejemplo, que es de 5 a 6 años, Tecno Kid de 7 a 8 años, Maker Junior de 9 a 12 años,
Team Maker de 13 a 15 años, Team de 16 a 18 años, y High Makers, que abrimos el año pasado, de 19 años en adelante. El año pasado justamente hicimos un acuerdo con el Polo TIC, acá en la provincia, y ahí abrimos ya el último trayecto que se llama Emprendiendo con Robótica, que tiene una mirada totalmente al emprendedurismo, para que esos proyectos que ellos arman en la escuela, porque nosotros armamos proyectos desde la idea hasta la elaboración de un prototipo, para que esos proyectos se transformen después en un emprendimiento, ¿sí? Que ellos puedan llegar a vender como un producto o puedan llegar a armar un emprendimiento para desarrollo de esos proyectos. En cuanto a lo que les comentaba hoy, el tema del rol del docente, nosotros trabajamos con parejas pedagógicas. Cada trayecto tiene un facilitador técnico y un facilitador pedagógico. El facilitador pedagógico es el docente del nivel. Si, por ejemplo, en el caso del trayecto de Tren Kids, que es de 5 y 6 años, el facilitador pedagógico es un profesor de nivel inicial o una profesora. En el caso del facilitador técnico, puede ser un técnico en electrónica, un analista de sistema, un ingeniero en informática, un diseñador industrial, ¿sí? Un técnico en electromecánica. O sea, eso tenemos todo lo que sería la rama técnica de los ejes de la robótica, justamente. Y esta unión entre los dos perfiles conforman la pareja pedagógica, que es quien está frente a los distintos trayectos. Cada trayecto tiene una duración entre 1 hora y media y 2 horas y media, y esos facilitadores son los que acompañan a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Los procesos de aprendizaje se dan, como les decía, por proyectos, y tienen en el momento, vamos a decir, del trayecto, tienen como distintos momentos. Tenemos un momento de contenidos, un momento de desafíos, y un momento que es para hacer el debate entre los estudiantes. Siempre nosotros trabajamos con esos momentos. Y los facilitadores son los que manejan las diferentes técnicas de aprendizaje, justamente para trabajar distintas dinámicas con los estudiantes, de acuerdo a los grupos que le toca. Nosotros en eso somos flexibles y siempre les capacitamos a los facilitadores para que tengan distintas herramientas, para que se animen a implementar distintas dinámicas. Trabajamos mucho con dinámicas de grupos, pero siempre estamos trabajando con los facilitadores. En cuanto a lo que es la arquitectura, por así decirlo, de la escuela, ahí estamos viendo unas imágenes. Nosotros estamos como escuela de robótica en un espacio que antes era una escuela ya que tiene sus años acá en Posadas, y bueno, y de toda la parte del frente está hecha de barro todavía, y la parte de atrás es donde se edificó por ahí un poco más, y ahora estamos haciendo una tercera parte ya de la construcción por la cantidad de demanda que tenemos. Este lugar es un lugar histórico y es un lugar que fue un museo, un centro cultural, o sea, tiene su historia, y bueno, y de golpe tener la escuela de robótica ahí también, eso fue algo que acá al menos fue muy llamativo. Muchos se sorprendían, porque hasta incluso las puertas y las ventanas tienen todavía los diseños de antes, y adentro, como pueden ver, los espacios son totalmente disruptivos. Y, por ejemplo, nosotros no tenemos un frente, en los salones no hay un pizarrón, los chicos trabajan así como se ve en la imagen, en mesas redondas, que nosotros le llamamos estaciones de trabajo, donde estas mesas redondas tienen una capacidad de 6 o 7 estudiantes alrededor, y cada uno, ¿no es cierto?, como les decía, tiene su rol. Estas estaciones de trabajo tienen una computadora, only one, ¿sí?, que es la central, y después tienen notebooks, los componentes electrónicos. Abajo tienen unos lockers donde ellos ponen, por ejemplo, las herramientas que van a utilizar. Y bueno, en el caso de los más chicos, acá se puede ver que el espacio es con alfombras, con puff, con mesitas, o sea, tienen mucho espacio para el juego, porque ellos trabajan mucho con el cuerpo. Eso es una cuestión que para los chicos, por ejemplo, el tema de la programación, por ahí que es tan abstracto, ellos trabajan mucho con la lógica del juego.
y nosotros trabajamos con el cuerpo justamente donde uno hace el rol del robot, el otro hace el rol del programador, el otro hace el de la computadora, y ahí entre ellos empiezan a dar los primeros pasos en cuanto a lo que es la lógica. Y acá se ve, por ejemplo, el equipamiento que nos dio Hewlett Packard, que son unas máquinas, unos dispositivos para realidad virtual y un dispositivo para escáner 3D y diseño 3D, que bueno, en ese momento eran únicos en Latinoamérica y nos habían donado a nosotros. Habían otras unidades en Europa, pero acá todavía no, y bueno, y eso nos dieron como parte también de esta propuesta pedagógica, y también lo utilizamos mucho con los chicos. Bueno, en todo este tema del aislamiento, por ejemplo, también a nosotros nos afectó, obviamente. Nosotros estamos muy acostumbrados al hacer, y los talleres generalmente son prácticos, los chicos vienen a la escuela y son prácticos en su totalidad. Y este año lo que hicimos fue habilitar la plataforma virtual, y por ahí viendo desde el punto de vista positivo, porque nosotros siempre vemos la parte positiva, tuvimos un incremento en la cantidad de estudiantes. Nosotros tenemos un espacio físico como para 1.800 estudiantes aproximadamente por año, y bueno, y con esto del aislamiento, pudimos habilitar la plataforma virtual y dimos de alta a 5.422 estudiantes, no solamente de Posadas, sino también del interior de la provincia. También desde el año pasado nosotros empezamos hicimos un convenio con el Polo TIC, como les comentaba, y con un organismo que se llama CODEIM, que nuclea distintos municipios de nuestra provincia, porque, bueno, a veces nos sucede como en Buenos Aires, que las propuestas están en Buenos Aires y nosotros estamos en el interior y por ahí no nos llegan algunas cosas. Y bueno, y acá en Posadas, en Misiones pasa lo mismo, las propuestas se hacen en Posadas y en el interior no llegan. Entonces, los primeros años de la escuela de robótica, muchos chicos venían desde el interior de la provincia hasta la escuela para cursar una vez por semana, a veces 6 horas de viaje, y venían igual para estar 2 horas y media de trayecto, y era un compromiso que nosotros sentíamos de llevar las propuestas a los distintos municipios, y eso empezamos a hacer desde el año pasado, habilitando un proyecto que se llama Red de Espacios Makers, que son espacios que buscan, buscan imitar los espacios de la escuela de robótica, y con el compromiso de cada uno de los intendentes de esos municipios se pudieron abrir el año pasado 5 espacios. Este año, antes de que se declare el aislamiento obligatorio, abrimos 7, y ahora, bueno, ayer justamente fuimos a abrir uno más, y así vamos a ir abriendo hasta fin de año, que queremos llegar a los 23. Así que así vamos a ir abriendo. La idea es abrir en todos los municipios y que los chicos de los distintos municipios tengan el acceso a estas oportunidades más cerca, y que todos tengan, ¿no es cierto?, las mismas oportunidades de acceso al conocimiento. Bueno, acá está justamente el dictamen, siempre el acompañamiento de la Cámara de Representantes en cuanto a lo que son nuestras propuestas. También este año tuvimos el interés provincial por parte de la Cámara sobre el proyecto de Red Espacios Makers. También para el tema de lo que es el soporte virtual, por así decirlo, nos vimos también en una encrucijada, porque al ser todo por plataforma y al nosotros tener tanta parte práctica, por ahí había como una desconexión con los estudiantes. Entonces lo que hicimos fue habilitar una grilla de consultas en vivo, donde los estudiantes se conectaban con los facilitadores una vez por semana en una plataforma que se llama Discord, que es una plataforma que se usa mucho para foros y consultas sobre videojuegos. Nos metimos adentro de esa plataforma que desconocíamos, pero sabíamos que los chicos usaban, y ahí creamos una escuela de robótica virtual, básicamente, porque hicimos toda la misma estructura de los trayectos, con canales de voz y video y canales de texto, que serían como chats.
Y ahí adentro se generaban una vez por semana las clases de consultas en vivo con los estudiantes y los facilitadores, que tenían una duración entre 1 hora y media y 2 a veces, porque se extendían a veces las consultas de ellos, pero pudimos encontrar ese lugar donde podíamos generar ese intercambio con ellos, que es lo que nos estaba faltando, que es el vínculo. Todo este tema de la virtualidad está buena, pero si uno lo utiliza solamente para enviar contenidos o recibir contenidos, no hay una conexión real con el estudiante. Y en estas consultas en vivo sí lográbamos tener esta conexión con ellos, con este intercambio y poder ver que realmente ellos son los que están haciendo las cosas también. Porque eso también pasa, que si ellos te envían nomás, uno no sabe si están haciendo ellos, o si lo descargaron de algún lugar, o en cambio en estas oportunidades que teníamos ese feedback con ellos, sí podíamos ver que ellos estaban entendiendo o que no. Y eso nos servía mucho para hacer los ajustes en la planificación. Bueno, todos los años también nosotros de la escuela, nosotros trabajamos con Scratch, que es para los más chicos, es una aplicación para justamente aprender a programar. Y bueno, y este año hicimos un evento donde participaron los chicos de Tren Kids y Tecno Kids, que sería de 5 a 8 años, y ellos estuvieron realizando el Scratch Day un sábado, se reunieron todos de forma virtual, con mucho acompañamiento de las familias. Eso también es algo que destacamos mucho, porque las familias se comprometieron y participaron y tuvieron que aprender también todas las plataformas que nosotros poníamos y las propuestas. Y bueno, y para ese día ellos estuvieron trabajando un mes entero, en todo mayo prácticamente, en justamente la aplicación Scratch, y ese sábado hicieron el evento de cierre de esa actividad con un montón de programas que hicieron los mismos chicos con Scratch. En cuanto a los proyectos por ahí que nosotros estuvimos presentando y premios ganados, el año pasado justamente un grupo de estudiantes del proyecto de Team Makers presentó un robot que es un robot para hacer que tiene un sistema de riego inteligente, sería, donde este robot lo que permite es que por medio de una cámara se tomen los patrones de la imagen de un cultivo y se puede identificar qué tipo de cultivo es, y esta información la carga y la compara con una base de datos para poder saber si ese cultivo, cuánto riego necesita, o sea, cuánto de agua necesita. Este robot tiene un sensor de humedad que toma la humedad de la tierra para saber también hacer la comparación y ahí de esa forma hacer el riego de ese cultivo. Estos chicos son los que presentaron esta propuesta, hicieron ese prototipo que está ahí, que hicieron con materiales reciclados. No se ve muy bien, pero eso era una impresora. Y los chicos presentaron en un concurso que se llama Soluciones para el Futuro de Samsung, donde quedaron entre los 5 finalistas de 647 proyectos que se presentaron tanto en Argentina como en Paraguay y Uruguay. Por otra parte, también el año pasado, en agosto, un grupo de estudiantes crean el Club de Robótica de Misiones, donde ellos mismos empezaron a autoorganizar para empezar a participar en las distintas competencias que se presentan tanto acá en Argentina como en otras partes del mundo, relacionadas justamente a las categorías de fútbol, sumo, mini sumo, que son todos, vamos a decir, categorías pertenecientes a las competencias de robótica. Y bueno, y el año pasado estuvieron también en la Liga Nacional de Robótica, que se hace acá en Argentina, y sumando, vamos a decir, puntos y aprendiendo también, porque fue el primer año que participaron. Este año también participaron, pero de forma virtual, porque este año, como todo el mundo estábamos, ¿no es cierto?, en aislamiento, desde la organización de las competencias, definieron realizar de forma virtual, y ahí es donde se genera el primer evento de la competencia virtual de robótica de la historia, porque nunca se había hecho así, en Colombia. La base fue en Colombia, y se hizo la Robotic People 1, donde se presentaron estudiantes de la escuela, y uno de los estudiantes quedó en el primer lugar, justamente, en una categoría que se llama Laberinto Simulado,
y después otro quedó en Sumo RC Pro, en el tercer lugar, él es el coordinador general de trayectos de la parte de pedagógica, el profesor Marcelo Benítez, y ellos quedaron entre los primeros puestos. Ahí estuvimos también participando con una escuela de Casares, allá de Buenos Aires, y ellos también obtuvieron un premio, y después con el equipo de la UTN de Bahía Blanca, que también obtuvieron unos premios. Luego participamos en Stevie Rock, que fue un evento también, competencia virtual, que lo realizaron desde la Liga Nacional de Robótica, y después, la semana pasada justamente, salió de la Robotic People 2, donde ahí quedamos otra vez en el primer lugar, pero en la categoría de Sumo RC. Después también, dentro de lo que son los acuerdos, porque nosotros con la Escuela de Robótica articulamos con muchos sectores acá en la provincia y fuera de la provincia, y uno de los acuerdos que tenemos son con las comunidades guaraníes que hay acá en la provincia, donde el año pasado empezamos a trabajar en conjunto con 2 comunidades del interior, donde ellos venían una vez por semana a la escuela para poder realizar los distintos trayectos. Este año, justamente con el tema del aislamiento, empezaron a trabajar en la plataforma, y desde la provincia se les llevó lo que es la conectividad para que ellos se puedan conectar desde sus aldeas. Por otra parte, también el año pasado hicimos un acuerdo, en el marco del acuerdo con el Polo TIC, empezamos a hacer una capacitación de robótica industrial, justamente con este modelo del robot KUKA, que es un brazo robótico que se utiliza mucho en la industria automotriz, y empezamos los primeros pasos, porque vimos que había muchos chicos que estaban interesados en profundizar este tema, porque nosotros en la escuela de robótica trabajamos, nosotros decimos la robótica soft, porque es una robótica que por ahí no llega a estar en la automatización, sino que más en el uso doméstico o en la resolución de algún problema, ¿no es cierto?, más en la cuestión empresarial. Pero en la robótica industrial necesitas otro tipo por ahí de programación, y hay robots mucho más robustos, y bueno, y empezamos a trabajar desde el año pasado en este camino, que ahora en la segunda parte de este curso tenemos que hacerla este año. En cuanto a los eventos por ahí que nosotros realizamos, porque nosotros tenemos los trayectos que los chicos vienen, como les decía, una vez por semana, y después tenemos 2 eventos principales, uno a mitad de año y uno a fin de año. El evento de mitad de año es una presentación de avances de los proyectos que los chicos hacen a sus familias, y a fin de año nosotros tenemos la muestra ya de los proyectos también a sus familias. El año pasado la temática que teníamos era Smart City, todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes, y todos los trayectos desde los 5 años en adelante presentaron proyectos relacionados a la temática de Smart Cities. Por eso se puede ver ahí que hay unas maquetas donde los chicos armaban, por ejemplo, secuencias de semáforos, programaban para que los sensores para que se activen diferentes acciones dentro de las maquetas. Después tenemos robots que limpiaban el río, robots que limpiaban las calles de los barrios. O sea, tenemos todos proyectos relacionados a generar una ciudad inteligente. Y este es uno de los eventos que se puede ver que están todas las familias ahí, venían a ver, y nosotros le premiábamos también con menciones especiales. Este año, por ejemplo, hicimos, este sábado que pasó, hicimos también el evento, y se llamó Siesta Virtual de Robótica, y lo mismo, solamente que hicimos todo virtual, donde hicimos un reconocimiento a los estudiantes que tuvieron mayor participación en la plataforma, mayor participación en las actividades online, por ejemplo, de los foros, en las clases en vivo, en las redes sociales. Los que terminaron todas las actividades también le dimos una mención especial, y tuvimos como 2 horas duró el evento, y también había muchas familias mirando, y bueno, y transmitimos por todas las redes sociales y el sitio web y YouTube, todo. Pero bueno, es una forma diferente, ¿no es cierto?, por este tiempo que estamos pasando. Nosotros este año, hace unas semanas atrás, inauguramos la primer cooperativa de servicios tecnológicos de Misiones,
que es conformada por egresados, estudiantes y profesionales de la Escuela de Robótica y el Polo TIC. Entonces, de esta manera nosotros le damos un marco empresarial también para que ellos den sus primeros pasos en el campo laboral, que es la imagen esta que vemos ahora. Sí, pero no sé si me permites. ¿Quiénes son, tienen cupos para ingresar? ¿Cuántos chicos entran por año? ¿O ponen ustedes el cupo? ¿O quedan algunos afuera? ¿De dónde vienen? ¿De otras escuelas? Tenemos chicos que vienen en contraturno a sus escuelas formales. El cupo se define en base al espacio físico. O sea, nosotros lo que hacemos es una grilla, y esa grilla nosotros tenemos clase de lunes a sábados, a la mañana, a la tarde y a la noche. Tenemos clase de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, de seguido. Así, va entrando un grupo, sale otro grupo, así. ¿Alguno queda afuera? Hay gente que queda afuera, sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, este año que duplicamos la cantidad de interesados para ingresar a la escuela, justamente desde la Cámara de Representantes hicieron una inversión para empezar a construir nuevos espacios para ampliar justamente esto, y habilitamos 2 como sedes en 2 puntos estratégicos acá de Posadas, más alejados a lo que sería la zona centro, por así decirlo, para que los chicos vayan a esos lugares. Y con el proyecto Red Espacios Makers, ahí abrimos también la oportunidad para los chicos que venían desde el interior. Nosotros ahora por ejemplo, tenemos 600 del interior nomás. Nosotros trabajamos mucho con los facilitadores para que puedan llevar adelante las actividades que nosotros proponemos. Porque esto, por ejemplo, esta planificación que nosotros tenemos en la escuela, desde el primer año ahora cambió muchísimo. Porque en el primer año solo dijimos, bueno, vamos a hacer módulos, ese técnico, módulo 1, módulo 2, módulo 3, contenido, vamos a hacer de esta forma. Cuando empezamos a trabajar en los distintos espacios, ¿no es cierto?, de los trayectos, nos dábamos cuenta que por ahí los contenidos, vamos a decir, se van dando de acuerdo al proceso de aprendizaje que tienen los estudiantes. Entonces no podemos avanzar en algo si estamos viendo que nuestro grupo de estudiantes todavía no logró entender. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar mucho con las dinámicas. Y ahí es donde empezamos a trabajar más en la propuesta, donde todos los años nosotros cambiamos las planificaciones justamente para adaptar mejor. Dentro de las propuestas con los estudiantes teníamos inglés, pero se nos hizo muy difícil encontrar los perfiles de facilitadores que puedan desarrollar, porque no es una clase de inglés, sino que tenía que ser algo naturalmente que suceda dentro del espacio del trayecto, porque los chicos desde los 5 años están familiarizados con esas palabras, por así decirlo, en inglés, porque claro, en programación está todo en inglés. En electrónica también. Entonces es como que para ellos, y es más, ellos lo toman de forma tan natural que ya lo llaman así. Entonces, claro, sí, nosotros al comienzo tuvimos varias profesoras, pero eso es lo que más nos costó. Por ahí la diferencia que tiene la escuela de robótica es, como le decía, nosotros trabajamos desde los ejes y no desde la robótica educativa. La claro, robótica educativa por ahí propone el ensamblado de un robot para motivar la programación, más que nada, porque en sí la construcción del robot no es trabajado desde la robótica educativa. Y nosotros sí proponemos la creación de un proyecto desde la idea hasta la implementación. Y esa implementación puede ser un robot o no, puede ser también un sistema de domótica o una automatización. O sea, la idea es que ellos entiendan y que aprendan a resolver un problema. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto entonces. Un gusto. Gracias, Solange. Igualmente. Chao, chao.